Hola, buen día. El tema de hoy es ácido-base. Es un conjunto de sustancia o ion que consideraremos ácido, sustancia o ion que consideraremos base. Y de todo esto van a averiguar un valor muy importante que es el pH. Vamos a ver qué quiere decir esto. Este video tiene PowerPoint porque es mucho más prolijo, pero hay otro video donde está explicado en un pizarrón con ejemplos incluidos todas estas unidades. Bueno, el tema tiene varias teorías que fueron modificándose y lo que vamos a utilizar más es lo que voy a explicarles un poquito. La teoría de Arrhenius es una teoría muy pequeña porque se refiere a ácidos y bases como ácido, toda sustancia que al disociarse libera cationes hidrógeno. Lo que llamamos protones sería el catión hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón. Si pierde su electrón, se queda solito con un protón. Según Arrhenius, que fue una de las primeras teorías, ácido, toda sustancia que libera el protón, y la base es toda sustancia que se ioniza o se disocia dando el grupo hidroxilo, el OH. Esto tiene ciertas limitaciones. Es bastante entender cómo actúan. Además, esto es específico para ácidos y bases que forman sustancias neutras, o sea que se neutralizan totalmente. Y es exclusivamente a lo que ahora llamamos ácidos porque tienen hidrógeno o bases porque tienen OH. Acá no explica muchas otras bases o algunos otros ácidos. Entonces, esta teoría, bueno, es como que lo tenemos como herramienta como para que consideren que vamos a tener que conocer la cantidad de protones y la cantidad de OH. Pero no lo vamos a hacer a partir de esta teoría. Hay otra teoría, que es la de Lewis, que también el ácido es el que acepta un par de electrones y la base es la que la capta. Eso refiere una transferencia de electrones. Eso tampoco nos sirve demasiado. Sí nos interesa la teoría de Bronsted y Lowry, donde dice que el ácido es el que cede el protón y la base es la que lo capta a ese protón. Entonces yo considero como una transferencia de protones. Es como cuando enseñamos enlaces iónicos, que el metal le transfiere los electrones al no metal. Después, esto es el inicio de un enlace. Después veremos otras excepciones, cuestiones más difíciles cuando se aprende el proceso redox. Pero esta teoría es la más correcta y la que más vamos a permitir entender. Entonces, recordamos, ácido cede el catión hidrógeno, base capta ese catión hidrógeno, pero el ácido puede ser una sustancia o un ion, y la base puede ser una sustancia o un ion. Por lo tanto, se puede referir a mucho más que la fórmula que usamos. Y después siempre vamos a encontrar el conjunto ácido y base. El ácido se va a transformar en su base conjugada y la base se va a transformar en su ácido conjugado, de manera de transferir el catión hidrógeno o protón. Entonces vamos a tener el conjunto ácido-base, según esta teoría. Este ácido-base, ese ácido va a perder el catión hidrógeno, la base va a perder el OH, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de OH coinciden cuando se produce la neutralización. Entonces, algo que también que vamos a aprender es la valoración. Hay una unidad entera, un tema que se llama titulación o valoración. Dos lo hice para ácidos base, otro para redox en pizarrón. Y después
tengo otro que se llama titulación, donde está ácidos, base y redox todo junto en un PowerPoint, donde está explicado también eso. Para esto, la normalidad del ácido por el volumen del ácido me va a dar la cantidad de equivalentes del ácido. La normalidad de la base por el volumen de la base me va a dar la cantidad de equivalentes de la base. Entonces, si la cantidad de protones, de cationes y la cantidad de OH coinciden, entonces se ha neutralizado. Acá, para normalidad ácido y base, generalmente trabajamos con ácidos o bases fuertes o débiles. Yo lo que no había incorporado, que aparece por acá, son los anfóteros, que dentro de la Bronsted, depende de con quién actúa, esos elementos pueden actuar como ácido o como base. Esas iones o sustancias que son anfóteros pueden actuar como ácido cuando están frente a una base o como base cuando están frente a un ácido. ¿Qué más tengo que saber de esto? Que los ácidos y las bases tienen una fuerza de disociación determinada. Un ácido puede ser fuerte, una base puede ser fuerte. ¿Cuándo son fuertes? Cuando se disocian o se ionizan totalmente. ¿Qué ácidos son fuertes? Los ácidos que tienen mucho oxígeno, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, y los ácidos no oxigenados, algunos de ellos, el iohídrico, bromhídrico, clorhídrico. Bases fuertes, muchos hidróxidos son fuertes, se van a ionizar totalmente. Ahora, los débiles son los ácidos o las bases que se disocian o ionizan parcialmente. Ahí tengo que trabajar la parte de equilibrio. O sea que ese ácido que es débil formará su base conjugada que será fuerte. Por eso trabajaré con equilibrio. Si la base es débil, su ácido conjugado es fuerte. Entonces se va a transformar también en un equilibrio. ¿Qué ácidos débiles conocemos? Todo lo que sean ácidos orgánicos, y está nombrado muchas veces que es el ácido acético o ácido etanoico, el ácido fluorhídrico, el ácido cloroso, nitroso, sulfuroso, todos los osos son débiles. ¿Qué hidróxidos que son bases débiles? ¿Qué hidróxido de algunos pocos metales? El amoníaco, las aminas. Esos son ejemplos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Me van a dar algún dato, que es el porcentaje de ionización o su constante de acidez o de basicidad. Y un caso muy importante es el caso del agua, porque el agua también es una sustancia anfótera. No es ni ácido ni base, pero es muy importante. Frente a un ácido actúa como base, frente a una base actúa como un ácido, pero en sí mismo también tiene una constante de ionización. La molécula de agua se va a ionizar dando un catión, protón, H+, y un anión, grupo hidroxilo. De modo tal de que me va a dar también una cuestión de equilibrio. Y la constante de equilibrio del agua tiene un nombre que es K-Water, KW, se refiere al agua. Tiene un valor que les tiene que sonar. Es 1 por 10 a la menos 14. Recuerden eso, es un ácido o una base, es una sustancia anfótera, pero muy, muy débil. Pero es muy importante ese valor de K-Water. Y acá tenemos algunas medidas de acidez, que son los pH, los pOH. La suma de estos valores siempre me va a dar 14. De modo tal de que en cualquier medio, la cantidad de protones por la cantidad de OH siempre me va a dar 10 a la menos 14. pH más pOH siempre me va a dar 14. Ahora, en un medio ácido voy a tener más protones que OH. En un medio básico voy a tener más OH que protones. Pero sus pH también van a tener valores diferentes, de modo tal que esa suma me dé 14. Esto se ve un poco chiquitito. Ahora les voy a dar
un ratito para que vean bien ampliado esto. Bueno, acá tengo un ejemplo de un ácido fuerte, voy a tener hidrógeno y algún anión, no importa qué, pero está totalmente ionizado. Tengo una sola flecha que me va a dar el catión hidrógeno, protón o catión hidronio, hay que ver si yo considero el agua ahí adentro, y un anión. Entonces, ese ácido que es fuerte se va a ionizar totalmente, liberando los protones y los aniones. Se disocia totalmente. Si es débil, parte va a estar ionizado, parte no. ¿Por qué? Porque ese ácido se rompe, me va a dar el catión y el anión, pero ese catión y ese anión se vuelven a juntar. Entonces voy a tener una doble flecha. Esta doble flecha se refiere a que tengamos equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio que vamos a tener en este caso se llama constante de acidez, que va a ser igual a la concentración de los protones sobre la concentración del ácido en el equilibrio. Entonces, cada ácido débil va a tener un grado de ionización o un porcentaje de ionización o una constante de acidez. De la misma manera pasa con la base, que puede ser fuerte o débil. Fuerte se va a ionizar totalmente, una sola flecha, me va a liberar un catión y por lo menos un grupo hidroxilo, grupo OH, negativo. Si es débil, esa base se va a ionizar parcialmente, me va a dar el catión y el grupo hidroxilo, pero ese catión y ese grupo hidroxilo se vuelven a juntar y vuelvan a formar la molécula. O sea que cuando están en el agua, los fuertes están totalmente ionizados, los débiles están parcialmente ionizados. Van a tener una constante de equilibrio, que va a ser la concentración de los productos sobre la de los reactivos en el momento de equilibrio. Y se le puede llamar por el grado de ionización o por el porcentaje de ionización o por la constante de basicidad, KB. Acá puse algunos ejemplos, ácidos fuertes y bases fuertes que se van a ionizar totalmente. El ácido clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, el ácido sulfúrico, nítrico, clórico, perclórico. ¿Quiénes son los ácidos fuertes? Los que tienen mucho oxígeno, los pericos, o dentro de los hídricos, menos el ácido fluorhídrico, que es débil, los demás son fuertes. ¿Qué quiere decir? Están totalmente desplazados hacia la derecha. No tienen constante de acidez. Si es una base fuerte, son los hidróxidos de metales alcalinos o alcalinotérreos, de litio, de sodio, de potasio, de bario. Esto va a estar totalmente ionizado. Va a estar totalmente desplazado hacia la derecha su ionización. No tendrán constante de basicidad. En cambio, si los ácidos o las bases son débiles, van a tener una ecuación parcialmente ionizada. Voy a tener un porcentaje de ionización menor al 15%. Entonces voy a tener el ácido acético, el ácido bórico, el ácido carbónico, el fosfórico, el hipooso. Son ácidos que tienen poco oxígeno o todo lo que sean compuestos oxigenados, todo lo que tengan que ver los compuestos orgánicos, son todos débiles, los oxigenados que tienen poco oxígeno, o los que son ácidos no oxigenados como el fluorhídrico o el sulfídrico, que también son débiles. Entonces van a tener una constante de acidez. Muchos de estos ácidos son dipróticos o tripróticos. ¿Qué quiere decir? Que liberan 1, 2 o 3. Si es diprótico va a liberar 2. Primero libera uno y después libera el segundo.
De todos modos, como si su primer constante de acidez es baja, la segunda es muchísimo más baja, así que despreciamos el segundo, la segunda constante de acidez o de basicidad. De las bases débiles tengo el amoníaco, recuerden eso, que formará el hidróxido de amonio, las aminas, las amidas, son todos compuestos orgánicos los que son débiles. Esto tendrán todos una constante de basicidad que o lo tengo que calcular desde el punto de vista de equilibrio o si no es un dato que me dan a mí. Después es muy importante saber si esa constante de acidez o de basicidad es mayor o menor a 10 a la menos 5. Porque si ese valor es mayor a 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, tendremos que aplicar resolvente. Si no, no necesitamos usar resolvente, es una ecuación más sencilla la que hay que utilizar. ¿Qué pasa con el agua? El agua, ¿quién va a decir que el agua es ácida o que el agua es básica? No, el agua es neutra. El agua es una molécula molecular, pero un poquitito se va a ionizar. Entonces, esa molécula de agua le va a liberar el protón o catión hidrógeno y el anión hidroxilo u oxidrilo. Esa molécula líquida, como es el agua, me va a formar el catión y el anión acuoso disuelto en el agua. Pero esta flecha, doble flecha que hago yo, está mucho más desplazado hacia la izquierda, está más como molécula que como ion. Igual, el agua puede ionizarse o autoionizarse. Pero, ¿cómo actúa? Bueno, es una sustancia anfótera. ¿Por qué? Porque en presencia de un ácido actúa como base. En presencia de una base actúa como un ácido. Por lo tanto, depende de con quién actúa, va a reaccionar como ácido o como base. De todos modos, será un ácido o una base muy débil, porque obviamente estoy hablando del agua. Entonces, suponiendo el par conjugado de ácido y base, yo acá tengo dos moléculas de agua. Una está actuando como ácido, la otra está actuando como base. Por eso tengo el conjunto de los pares. Una de las moléculas de agua cede el catión hidrógeno, la otra la recibe. Así que la que cede actúa como ácido, la que recibe actúa como base. Y de esta manera forma el catión hidróneo, o sea, el agua más un hidrógeno positivo, un protón. Entonces, el agua perdió el catión hidrógeno y formó el grupo hidroxilo. De esta manera se forman los pares conjugados. El ácido, como está actuando el agua, y su base conjugada, y la base, que es la que está actuando acá el agua, y su ácido conjugado. Entonces siempre tengo el conjunto pares ácido y su base conjugada. Ácido es el que cede hidrógeno y su base conjugada es la que lo ha perdido. Y de acá surge una constante. Esa constante depende de equilibrio. Viene de equilibrio. Esa constante, siempre constante, es K de potasio. No es el potasio, pero es esa K. Esa constante me va a dar la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Pero recuerden que para estas constantes de equilibrio, nosotros lo que tendremos que manejar es las concentraciones en equilibrio de los iones que se forman, los que son acuosos, o los gases. Los sólidos y los líquidos no se incorporan. Por eso las dos moléculas de agua las voy a eliminar, no las voy a incorporar. Acá lo que me dice directamente es la constante KW, la constante de ionización del agua, K-water, por el agua. Eso me va a dar la concentración de protones por la concentración de OH. Ese valor en condiciones estándar vale
1 por 10 a la menos 14. Y eso se mide como pH o pOH. Recuerden que lo vimos hace un ratito, pH es menos logaritmo de la concentración de protones, pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de protón. Por lo tanto, siempre pH más pOH siempre me va a dar 14. Si estoy hablando del agua, que es una sustancia neutra, la concentración de protón o catión hidrógeno va a coincidir con la concentración de OH. O sea, esto me va a dar 10 a la menos 7 y esto me va a dar 10 a la menos 7. De modo tal de que ese producto, 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, me va a dar 10 a la menos 14. El pH y el pOH, la suma me va a dar 14, pero si el medio es neutro, el pOH me va a dar 7, el pOH me va a dar 7. pOH más pH, 14, 7 más 7 me va a dar 14. Ahora, si yo al agua le agrego un ácido, va a aumentar la cantidad de protones y va a bajar el OH, de modo tal que ese producto me siga dando 14. Si le agregué el ácido, va a aumentar el pOH y va a bajar el pH, de modo tal de que esa suma me dé 14. Si le agrego una base, va a aumentar el OH y va a bajar el protón para que ese producto me siga dando 10 a la menos 14. Como el medio es básico, va a subir el pH y va a bajar el pOH, de modo tal de que esa suma siempre me dé 14. Esto es muy importante. Al final del video vamos a tener como un resumen de todos los casos, pero esto tenemos que ir afianzando y anotando estos machetitos que tenemos que incorporar. Bueno, entonces el agua y el agua. Una de las moléculas actúa como ácido, la otra molécula actúa como base. El ácido es el que cede el catión hidrógeno, la base es la que recibe ese catión hidrógeno. Voy a tener doble flecha nuevamente, donde voy a tener el grupo hidroxilo, que es el ácido que perdió su catión hidrógeno, y la base, que era la segunda molécula de agua, que recibe el catión hidrógeno y se transforma en el catión hidrógeno. Entonces, el ácido 1 se transforma en su base conjugada. La base 2 se transforma en su ácido conjugado. Ese gráfico estaría como, esas pelotitas serían los átomos que están unidos y entre ellos se transfieren el catión hidrógeno. Cuando llegamos a ese resultado, ese valor, como es equilibrio, vamos a tener un valor de K-Water que me va a ser la concentración de los productos. El grupo hidroxilo y el grupo hidrógeno. Y las moléculas de agua están en estado líquido. Recuerden que en los equilibrios solamente se incorporan las sustancias que son acuosas o gaseosas. Así que el agua no lo incorporamos. Y ese valor da 1 por 10 a la menos 14, que ya lo nombré antes. Si el ácido es fuerte, son electrolitos que se van a ionizar totalmente. ¿Qué me dicen algunos? Pero no siempre se ioniza un 100%. Bueno, ninguna reacción tengo la seguridad de que sea un 100%. ¿Por qué? Porque me puedo quedar con pocas moléculas y la ionización no va a terminarse porque me quedan pocas moléculas. Pero en general, esa flecha que está totalmente desplazada hacia la derecha me indica que es un ácido fuerte. El agua está actuando, muy importante. ¿Qué hace el agua? Recibe ese hidrógeno y me va a formar el catión hidrógeno. Por eso acá el agua está actuando como base. En esos casos que yo trabajo con ácidos fuertes, como los que les marqué como ejemplo antes, el clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, el nítrico, el perclórico, el ácido sulfúrico, el pH se calcula directamente, es menos logaritmo de la concentración de protón. ¿Por qué? Porque inicialmente yo tenía una concentración, finalmente tendré justamente esa cantidad de protón, porque está totalmente desplazado hacia la derecha.
Si es débil, acá, que no salió muy lindo, tengo una doble flecha, tengo un ácido débil, que quiere decir que se va a ionizar parcialmente, le va a dar al agua, el agua está actuando como base, se va a transformar en un anión y el catión hidronio. Pero ese catión hidronio devuelve el protón y voy a estar en equilibrio. Entonces, cuando pasa eso, voy a tener una constante de acidez que va a ser la concentración de los productos, que es el catión y el anión, dividido la concentración del ácido en equilibrio. Ahora, si este ácido es muy débil, esa concentración inicial prácticamente es la que voy a mantener ahora porque está muy poco ionizado. O me dan la constante de acidez o me dicen ya directamente cuál es la concentración del protón. Por lo tanto, el pH me va a dar igual también menos logaritmo de la concentración del protón, pero lo tendré que calcular previamente. No va a estar todo ionizado. Ese pH siempre me va a dar menos a 7 porque estoy en un medio ácido, sea fuerte o sea débil. En cualquiera de estos dos casos el agua actúa como base. Frente a una base fuerte, el agua está actuando como ácido. ¿Qué hace? Le da el hidrógeno que va con el OH, va a formar la molécula de agua y me va a terminar quedando el OH. Entonces, ese hidróxido que es fuerte, esto que son hidróxido de sodio, de potasio, de bario, esos sólidos al disolverse en el agua se ionizan en cationes y aniones. Esto es acuoso, pero eso está totalmente desplazado hacia la derecha. Así que la concentración inicial me va a coincidir con la cantidad de OH, con la excepción de los que son dipróticos o dihidróxidos. Entonces acá me va a dar el doble de OH. Yo antes tenía una concentración. Esas concentraciones generalmente se usan molares. 0,1 molar me va a dar 2 OH, por lo tanto me va a dar 0,2 molar, porque se ioniza liberando 2 grupos hidroxilo. Entonces esto, la cantidad de OH, ya está directamente ionizado. Por lo tanto, para calcular el pOH me va a dar menos logaritmo de la concentración de OH que se formó. En cambio, si es débil, voy a tener doble flecha. Esa base actúa con el agua. El agua está actuando como ácido. Le va a dar el hidrógeno a la base. Va a ganar un catión y el grupo hidroxilo. Entonces voy a estar en equilibrio. Esa constante que se va a llamar Kb me va a dar la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Lo que voy a decir es la concentración, generalmente molar, de los productos sobre la concentración de los reactivos. Lo que no incorporé es el agua, porque el agua es líquida. Entonces, lo líquido no aparece en el equilibrio. Esa constante se va a llamar constante de basicidad. Depende de la constante, tendré que aplicar resolvente o una ecuación que tengo que incorporar, que un poquitito más adelante está marcado. Entonces, en general, ¿cómo calculo el pH de un ácido o de una base? ¿Fuerte o débil? Si el ácido es fuerte, no tiene constante de acidez. Si la base es fuerte, no tiene constante de basicidad. Por lo tanto, está totalmente ionizado. Si está totalmente ionizado, la concentración de protón va a coincidir con la concentración del ácido que me dijeron que tenía. Si es una base fuerte, la concentración del OH me va a coincidir con la concentración de la base que se formó, que tenía inicialmente. Pero en cualquiera de estos dos casos, lo que va a pasar cuando tengo un ácido, lo que hace es bajar el OH. Si yo tengo una base, va a bajar el protón. Para que ese producto, concentración de protones por la de OH, me siga dando 10 a la menos 14. pH es menos logaritmo de protón, pOH es menos logaritmo de OH.
Ahora, si el ácido es débil y la base es débil, voy a tener una constante de acidez y de basicidad. Por lo tanto, no está totalmente ionizada. Así que la concentración de protón no va a coincidir con lo que me dieron inicialmente y la concentración de la base no me va a coincidir con lo que yo tenía inicialmente. Esa X, que es la concentración de protón o de OH en el equilibrio, si la constante de acidez es alta, tendré que aplicar resolvente. Si es baja, lo que tendré que calcular es el pH, me va a dar menos logaritmo de la concentración de protón en equilibrio, que va a ser la raíz cuadrada de Ka por la concentración inicial, o la raíz cuadrada de Kb por la concentración inicial. Estos dos casos para calcular pH o pOH de fuertes me da directamente la concentración de protón o de OH inicial. O inicialmente la raíz cuadrada de Ka o Kb por la concentración inicial del ácido y la base débiles, cuyas constantes de acidez son bajas. Si es alta tendremos que aplicar resolvente, que no sé si va a entrar dentro de esta ecuación. De todos modos, yo lo di en uno de los videos dando un ejemplo. Cuando esas constantes de acidez o de basicidad son altas. Esto de valoración ácidos-bases justamente es una reacción química, una neutralización. ¿Qué se hace? En el matraz aforado se colocan 25 mililitros, por ejemplo, de un ácido con algunas gotas de fenolftaleína. Esas gotas de fenolftaleína son indicadores, son los que cambian de color al modificar el pH. Y la bureta es la que me va a terminar de esa bureta va a tener el hidróxido de sodio, que es el opuesto, para poder saber qué concentración tiene esa base. Puede ser al revés, que yo estoy trabajando con una base que quiero averiguar qué concentración tenía el ácido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cae gota por gota el hidróxido, lo hago agitar para que vaya cambiando el color. Recuerden, la fenolftaleína frente a un ácido o un medio neutro es incolora. Frente a un ácido, un medio básico, es de color medio rosado o magenta. Entonces va cayendo gotitas por gotitas, toca con la fenolftaleína, cambia de color, pero yo lo agito y queda incolora. Hasta que en algún momento, cuando cae una gotita y queda un poquito rosado, paro. Y ahí mido el volumen de base que utilicé. De esta manera yo puedo calcular el número de moles de protones va a coincidir al número de moles de OH. Voy a neutralizar. Entonces tendré que trabajar con la normalidad, más que la molaridad, la normalidad del protón por el volumen del ácido me va a dar igual a la normalidad del OH por el volumen de esa base. De esta manera se puede sacar por deducción qué concentración tiene ese ácido o esa base que quiero analizar. Cuando se neutralice, el pH es 7, porque se neutralizó. Me coincide la cantidad de protones con la de OH. Si yo estaba en un medio ácido, como el ácido clorhídrico, el pH va a ser menor a 7. Si yo hubiera trabajado con un medio básico, tengo un medio de pH mayor a 7. Entonces, esa gotita hace un cambio muy importante. Si yo me paso con 2 o 3 gotitas, el pH se modifica muchísimo. Por eso vamos a ver qué pasa cuando en un medio nosotros le agregamos unas gotitas de un ácido o una base fuerte. Van a ver que enseguida el pH sube o baja muy rápido. Para evitar eso, vamos a tener que explicar qué es lo que pasa en el cuerpo, en nuestro
organismo, o también el científico elabora lo que se llama amortiguadores, que lo que hacen es resistir las modificaciones de pH. Bueno, cuando un ácido y una base reaccionan químicamente, va a terminar formando una sal y agua. Las sales siempre tienen un enlace iónico. Entonces, al disolverse en el agua, se van a ionizar en catión y anión. La cuestión es que ese catión o ese anión puede producir hidrólisis, o sea, puede reaccionar con el agua. ¿De qué va a depender? Va a depender de si provienen de ácidos y bases fuertes o ácidos y bases débiles. Yo acá voy a marcar los casos que puedo tener. Marquen acá. Sales procedentes de ácido fuerte y base fuerte. Por ejemplo, tengo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal que viene de un ácido fuerte y una base fuerte. Ambos ácidos y bases fuertes se van a ionizar totalmente. Por lo tanto, su base y ácido conjugado son débiles, o sea, no van a reaccionar con el agua. El cloruro de sodio me va a dar un catión y un anión. Ese catión y ese anión no reacciona con el agua. Jamás. ¿Por qué? Porque vengo de dos sustancias fuertes. O vengo de una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte. Por lo tanto, tengo, por ejemplo, el cianuro de sodio. Vengo del hidróxido de sodio, que es fuerte, por lo tanto, el hidróxido de sodio es una base fuerte, su ácido conjugado, que es el sodio, catión sodio, no va a producir hidrólisis. El ácido cianhídrico, cuando se ioniza, formó el cianuro. El cianuro, que es su base conjugada, es fuerte. Por lo tanto, va a reaccionar con el agua. Si la sal proviene de un ácido fuerte y una base débil, vengo del amoníaco o hidróxido de amonio y el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, formará el cloruro, que no va a reaccionar, no va a producir hidrólisis, porque como su ácido es fuerte, su base conjugada es débil. El amoníaco hidróxido de sodio, que es débil, formará su catión amonio, que es fuerte. Entonces va a producir hidrólisis. Ese catión va a producir hidrólisis. Si esa sal proviene de un ácido débil y una base débil, ese catión y ese anión van a producir doble hidrólisis. Voy a tener hidrólisis del catión y hidrólisis del anión. ¿Por qué? Porque ambos vienen de un ácido y base débiles que formaron su base y ácidos conjugados fuertes. Van a reaccionar con el agua. Por lo tanto, vuelvo a lo de antes. Ácido fuerte, base fuerte, no hay hidrólisis, por lo tanto el pH me va a dar 7. Ácido débil, base fuerte, predomina la base, entonces voy a tener hidrólisis básica, el pH va a ser mayor a 7. Ácido fuerte, base débil, va a predominar el ácido, entonces me va a dar una sal ácida, no porque quedó hidrógeno, sino porque formó hidrólisis ácida, su pH va a ser menor a 7. Si es un ácido débil y base débil, por lo tanto su sal va a tener doble hidrólisis. No sé si el pH me va a dar más o menos de 7 o 7. Va a depender de cuántos valen sus constantes de hidrólisis. Entonces yo acá tengo dos ejemplos. Hidrólisis ácida de un catión. En este caso yo vengo de una base débil que formó un catión. Una base débil que ganó su catión hidrógeno, como el amonio, que devuelve su protón para el agua, porque actuó como su ácido conjugado fuerte. Entonces, en este caso, me va a sobrar el protón. Cuando tengo hidrólisis ácida, el pH va a ser menor a 7. Hidrólisis básica,
es cuando se formó un anión, cuando yo venía de un ácido débil que formó su base conjugada fuerte, que lo que va a hacer es recibir otra vez el protón que tiene el agua y me va a sobrar OH en exceso. Por lo tanto, esa hidrólisis que va a ser básica va a ser una sal con un pH mayor a 7. Y acá puse los 4 casos de hidrólisis de sales con constantes de hidrólisis. ¿Qué tengo? La sal siempre va a estar totalmente ionizada hacia la derecha. Esta doble flecha no la pude encontrar de otra manera. En realidad, esta flecha que estoy marcando en rojo está totalmente desplazado hacia la derecha. Yo acá tengo el acetato de sodio, flecha, me va a dar el catión y el anión. Este catión hidróneo no reacciona con el agua. ¿Por qué? Porque viene del hidróxido de sodio. Como es un hidróxido fuerte, su base es un hidróxido fuerte, su ácido conjugado va a ser débil, no hay hidrólisis. El acetato viene del ácido acético, que es un ácido débil, tiene una constante de acidez, por eso sé que es un ácido débil. Por lo tanto, su base conjugada reacciona con el agua, produce hidrólisis básica. Gana el hidrógeno, me va a dar una molécula del ácido y el OH. Entonces voy a tener una constante de hidrólisis, que es la concentración de los protones sobre la de los reactivos. Lo que no voy a poner nunca es del agua. A eso se le llama constante de hidrólisis, que viene de K-water sobre la constante del ácido del cual proviene. Cloruro de sodio, totalmente ionizado, me va a dar un catión, sodio, y un anión, cloruro. Viene de un ácido fuerte y una base fuerte, por lo tanto, su ácido conjugado y base conjugada son débiles, no hay hidrólisis. El pH me va a dar 7. Vengo del cloruro de amonio, totalmente desplazado hacia la derecha, me va a dar un catión y un anión. Viene del ácido clorhídrico, que es fuerte, no va a producir hidrólisis, y vengo del hidróxido de amonio, que es débil y formó su ácido conjugado, que sí va a producir hidrólisis. Le va a dar hidrógeno al agua, voy a tener esa doble flecha, que está correcto, como acá en este primer caso que teníamos que tener la doble flecha, por eso después utilicé el equilibrio. Entonces voy a tener también una constante de hidrólisis, que es la concentración de los productos sobre reactivos, donde no va a aparecer el agua, porque es líquida. Esa constante de hidrólisis también puede venir de K-water sobre la constante de esa base de la cual proviene. ¿Y qué pasa si yo vengo de los dos casos? Vengo de un débil y un débil. Tengo la ionización total, pero el catión hidróneo, o acá digamos el catión amonio, y el anión cianuro, ambos van a tener hidrólisis, porque ambos tienen constantes de acidez y basicidad. Por lo tanto, voy a tener doble hidrólisis. Ahora, ¿cuál va a predominar? Bueno, va a depender de quién tiene más acidez o quién tiene más basicidad. Entonces, esto es muy raro que les pidan ese cálculo, pero de todos modos yo lo que tendría que calcular es los dos casos de ionizaciones, todos los cationes y todos los aniones que yo tengo, si me queda en exceso el OH o si me queda en exceso el protón. De acuerdo a esto, la multiplicación de estos valores me puede dar mayor o menor a 7, o incluso me puede dar igual a 7 cuando K coincide con KB. Y esto, que es muy importante, un buffer o amortiguador, es una mezcla, son soluciones que se preparan a propósito, o que nosotros tenemos en el mismo cuerpo, que es una mezcla de un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal. Recuerden que tenemos que trabajar con ácidos y bases débiles con su propia sal. O sea, vengo del ácido acético o el ácido nitroso o el ácido carbónico, que son todos ácidos débiles, y sus sales.
O sea, trabajaré, si venía del ácido acético, me va a formar el acetato de algún sodio, potasio, algún metal. Si era el ácido nitroso, me va a formar el nitrito de sodio, de potasio. Entonces no puede ser con otra sal, tiene que ser la sal de su propio ácido. O una base débil, como el hidróxido de amonio, y su sal. Entonces el hidróxido de amonio con el cloruro o nitrato o el de amonio. O sea, es con esa misma sal. Y eso es muy importante. Entonces se prepara a partir de un ácido débil y su sal o base conjugada, pero con concentraciones muy cercanas y bastante altas las concentraciones, porque si no enseguida nos quedamos sin el amortiguador. O una base débil y su sal o su ácido conjugado, también con concentraciones muy cercanas entre sí. Son buffer o amortiguadores ácidos o básicos. ¿Para qué se hace esto? Este sistema lo que hace es evitar que se modifique mucho el pH. Es un poco lo que decía al principio cuando hacemos valorización de un ácido o una base. Si yo le pasamos con 2 o 3 gotitas de más, el pH se altera muchísimo. En cambio, si yo pongo un amortiguador, lo que hace el amortiguador es evitar ese cambio brusco del pH o el pOH. Entonces lo que hace es resistir la modificación del pH, resiste, produce hidrólisis para resistir. Bueno, de aquí hay dos maneras matemáticas para expresar o poder calcular los protones o el pH, el hidroxilo o el pOH de un amortiguador. A mí particularmente me parece que es más claro sacarlo de esta manera. Una solución de un ácido, de un buffer ácido, o sea, un ácido débil y su sal, me va a dar la concentración de protón de ese buffer, va a ser igual a su constante de acidez por la concentración del ácido dividido la concentración de la sal o del ion que tiene esa sal. O la solución de un buffer básico, voy a tener la concentración de OH de ese buffer, va a ser igual a la constante de basicidad por la concentración de la base sobre la concentración de la sal o el ion que formó. Esto me parece que es más fácil todo el despeje. Yo con esto saco la concentración de protones o la concentración de OH y de ahí saco el pH o el pOH, que por diferencia esa suma de 14 o la resta es más sencillo. En cambio, aplicando esta otra ecuación de un buffer ácido o uno que sea débil o fuerte, se puede trabajar como pH pKa más el logaritmo de la concentración del ion o sal sobre el ácido si le agrego o le quito un ácido o una base. Justamente es para poder también entenderlo, pero este mecanismo de sacarlo es un poquito más difícil. Recuerden, total, en la última hojita que tenemos están resumidos todas las ecuaciones que pueden llegar a utilizar. Hay varias maneras de expresarlo. El que les enseñen en la facultad es el que les conviene utilizar, a menos que lo entiendan mejor de la manera que se los di acá, y entonces se puede utilizar de distintas maneras. Hay que saber usar la calculadora, saber aplicarlo. Entonces, ¿cuál es la función? Si yo tengo cierta cantidad de un ácido y su sal, tengo el ácido acético y su sal, el acetato de sodio, de potasio, tengo la misma concentración de ambos. Si este medio recibe un ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar, si yo recibo ácido, va a aumentar la base, pero va a disminuir su concentración, pero va a subir un poquito, no va a modificarse mucho. Voy a terminar teniendo hidrólisis. Si yo a ese buffer le agrego una base, va a bajar
un poquito el ácido y va a aumentar un poquito su sal, que sería la parte básica, pero no se modifica mucho. En cambio, si yo estaría en un medio neutro, se modifica muchísimo el medio ácido o el medio básico. Y acá es como que estarían todos los mecanismos que yo tengo que manejar juntos. Miren bien cómo estoy marcando con ese lápiz. La concentración de protón por la de OH siempre me va a dar 10 a la menos 14. pH más pOH siempre me va a dar 14. Siempre. No importa si hablo de un ácido, de una base, de una sal. Siempre protón por OH me va a dar 10 a la menos 14. pH más pOH me va a dar 14. Recuerden que pH es menos logaritmo de protón, pOH es menos logaritmo de OH. ¿Qué pasa si yo ya conozco el pH? Bueno, la concentración de protón es igual al antilogaritmo de menos pH. La concentración de OH es igual al antilogaritmo de menos pOH. El medio de pH va a ir entre 0 y 100. El medio neutro siempre es 7. Cuanto el medio es ácido, menor es el pH, más ácido es. O sea, entre 0 y 7 estoy en un medio ácido. El 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0 va a ir aumentando la acidez. En cambio, cuando el pH va aumentando, el medio va a ser básico o alcalino. Cuanto mayor sea el pH, más básico es. Y después, recuerden, si el medio, este protón de un ácido, si el ácido es fuerte, la concentración del protón directamente es la concentración inicial. Si la base es fuerte, la concentración de OH directamente me va a dar la concentración de la base, a menos que tenga 2 OH o 3 OH y se ioniza totalmente. Si es débil, ácido débil o base débil, la concentración de protón va a ser la raíz cuadrada de la concentración del ácido por la constante de acidez, o si es una base débil, la concentración de OH me va a dar igual a la raíz cuadrada de la concentración de la base por la constante de basicidad. Si las constantes son menores a 10 a la menos 7, si no tendríamos que hacer resolvente. Después tengo el protón buffer, o sea, un buffer ácido o un buffer básico, que es constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal, o el buffer básico, que es Kb, constante de basicidad, por la concentración de la base sobre la concentración de la sal. ¿Qué pasa cuando tengo que trabajar con sales? Hidrólisis de sales. Entonces, si el ácido es fuerte, la base es fuerte, por ejemplo, cloruro de sodio, no tengo hidrólisis, el pH me va a dar 7. Si el ácido es fuerte, la base es débil, por ejemplo, cloruro de amonio, voy a tener la hidrólisis del catión amonio. Entonces, el medio va a ser ácido. Esto sería este caso que tengo acá, la sal que produce hidrólisis ácida. Lo que me va a quedar es protón. El medio va a ser ácido. Eso me va a dar la raíz cuadrada de la constante de hidrólisis, que es K-water, sobre Kb, que era la concentración del amoníaco, por la concentración de la sal, que generalmente se trabaja molar. Eso me va a dar la concentración de protones, que me va a dar menor a 7, porque el medio es ácido. Si es ácido débil y base fuerte, el que va a producir hidrólisis es el acetato, o sea, el ácido que era débil, su anión formó hidrólisis. Esa hidrólisis va a ser básica, entonces me va a quedar OH, sal con hidrólisis básica. Me va a quedar OH, que va a ser la raíz cuadrada de constante de hidrólisis, que es K-water, sobre la constante del ácido del cual proviene, o a menos que me dieron previamente la constante de hidrólisis, por la molaridad de la sal. Si es
de un ácido débil y una base débil, como por ejemplo el acetato de amonio, tengo ambos hidrólisis. Tengo hidrólisis ácida e hidrólisis básica. Depende del ion que predomina, que se hidrolice más, de acuerdo a eso me va a sobrar o protón u OH. En este ejemplo que tengo el amonio y el acetato, justo el pH me va a dar 7, pero de casualidad. No es que siempre me va a dar así. Recuerden entonces que dos ácido y base fuerte, la sal, su pH me va a dar 7. Si le agrego una sal que viene de un fuerte y un débil, el pH me va a dar más o menos de 7, depende de si el medio termina siendo hidrólisis ácida o hidrólisis básica. Bueno, es bastante complejo todo esto. Hay ejercitación en el otro video, que me parece que sería lo más importante. Que comparen esto con el otro video. Y eso es muy importante para poder sacar todas las deducciones que se pueden hacer. Acá tienen todos los machetitos juntos, pero hay que interpretar, ojo, si me están pidiendo sal, ácida, son ecuaciones distintas. Bueno, suerte.